concepto pues, del budismo, la persona que lo trae al mundo científico es un científico. Entonces este científico que se llama Jon Kabat-Zinn, él es un biólogo, es un PhD en biología que trabaja en el hospital de Massachusetts en el área de enfermedades. El tipo trabaja en el área de la salud, promoviendo investigaciones que mejoren la salud de las personas, pero él tiene una tradición personal budista. Y en uno de los retiros, hay unos retiros que se llaman los vipassana. Entonces en el mundo occidental son conocidos como voy a hacer un vipassana. Cuando uno le dicen voy a hacer un vipassana, significa que yo voy a hacer un retiro de 11 días de silencio. ¿Qué hace uno en un vipassana? Acuérdense, esto es concentrarse y esto es observar. En un vipassana uno lo que va a observar, ¿qué va a observar? Lo que está pasando con uno durante estos 11 días. Y él tiene después en un retiro, en una de sus observaciones, dice, oiga, esto es una herramienta tan poderosa para mí, siendo científico, trabajando en uno de los hospitales más prestigiosos, donde la gente es tan exigente con las verificaciones, donde la gente es tan exigente con los estudios que se hacen, cómo hacer para llegarle al mundo científico y cómo hacer para llegarle a la gente que es paciente, a la gente que tiene oportunidades de mejora a través del Shamatha Vipassana. Y una de sus visualizaciones es, y sale del taller diciendo, convirtiendo esta palabra en una palabra que sea más accesible a las personas del mundo occidental. Y de ahí él crea el concepto de mindfulness. Él sale y le pregunta al maestro, oiga, ¿qué pasa si yo utilizo una palabra en inglés para representar esto y yo pueda quitarle todo lo que tenga que ver con espiritualidad, todo lo que tenga que ver con rito, y eso le hace menos ruido a la gente, que no necesita tener eso, que no hay que vestirse de túnica para meditar, que podamos meditar sentados en el sofá donde estamos? Y lo que yo hago es volver esa práctica una práctica mucho más accesible a las personas que no queremos hacer un camino espiritual, pero nos queremos beneficiar de lo que significa concentrarse y observar. Y el tipo le dice, pues hágale. Y efectivamente el tipo lo que hace es convertir esto en una práctica laica, y es una práctica en donde no estamos buscando ni adeptos, no estamos buscando transmitir una visión de la realidad, sino pues es una práctica que busca lograr un estado de la mente. Mindfulness es un estado de la mente, es un resultado en el que la mente puede estar constantemente. ¿Cuál es ese estado? La traducción más precisa del concepto de mindfulness es en el estado en el que yo puedo estar en presencia de lo que ocurre en el momento presente. Eso se llama hoy en día atención plena, el aquí y el ahora. Entonces, Shamatha Vipassana en sus orígenes y en su raíz tiene que ver con cómo aprendo a estar en el momento presente y entreno mi mente para que pueda vivir en el momento presente. Entonces este señor Jon Kabat-Zinn, hace más o menos 30 años, en 1979, coge todo esto y lo vuelve un discurso científico y empieza a investigar. Es decir, ¿qué pasa si yo empiezo a vivir en el momento presente? ¿Qué le pasa a una persona que trabaja en una empresa? ¿Qué le pasa a una persona que está en un hospital recuperándose de una enfermedad? Y empieza a encontrarse que todo lo que hablaban los budistas hace 2500 años también puede tener unas evidencias científicas que nos ayuden a nosotros a entender los beneficios de vivir en el momento presente. Entonces, ¿cómo hace él esto? Definitivamente él se dedica a estudiar el cerebro. Y mindfulness tiene que ver con neurociencias. Esto se trata de estudiar cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro empieza, a través de todos los mecanismos que tiene y de todas sus funciones, a empezar a generar una cantidad de movimientos que son atípicos cuando uno hace mindfulness.